le bendiga. ¿Cómo está? Bien, feliz cumpleaños para todos. La verdad, tome asiento. La verdad que tuvimos un hermoso momento recién. Eso de dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Tenemos tiempo para todo, para adorar, tiempo para saludar. Y siempre la modalidad de los cultos nos lleva justamente a saciar el disfrute que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Pero recordemos que la iglesia se unifica por algo específico que es saciar y satisfacer el deseo de Dios. Mire la diferencia. ¿Lo escuchó? Recién escuchaba detrás mío, algunos gritaban, otros oraban fuerte, otros sentían cosas de Dios. La pregunta sería, ¿qué siente Dios con tu oración? Y acá hay una gran diferencia. Nos transformamos en seres muy egoístas a la hora de buscar de Dios. Wow, pastor, estamos de cumpleaños, ¿qué está haciendo? Es que cuando llega un cumpleaños justamente nos da la necesidad de hacer un balance, que es lo que estuvimos haciendo para poder cumplir años. No es poca cosa 27 años. Hace poquito en una de las redes de Facebook, sin ir más lejos, ayer, pastor, me figuraba el año 17, no 27, 17. Fue el año que también prediqué en un aniversario aquí en el Shaddai. Yo estaba más flaco, él estaba más gordo. Pero, en fin, yo digo, qué grande que es el Señor. Qué grande que es el Señor para que el Shaddai siga cumpliendo años. Hay algo bueno dentro de todo lo malo que están haciendo bien. Porque el deseo de Dios se satisface cuando la iglesia justamente cumple con las prerrogativas que Dios pone para el lugar. Dios pone reyes, saca reyes, pone gobernadores, los saca, abre iglesia, funde iglesia y después también las funde cuando no corresponde lo que se está haciendo. He visto en estos años, he visto tantas cosas. El pastor es testigo de ver, visualizar, experimentar, tener vivencias de llegar a lugares que florecían y que parecía que los años estaban a favor de ella. Y de golpe y porrazo parece como que un viento apareció. Y todo lo que daba expectativas a futuro se desvaneció como el agua entre los dedos. Y uno se hace preguntas, ¿qué pasó? ¿Acaso Dios no estaba en el asunto? ¿Qué sucedió? Y es ahí donde se asemejan las problemáticas de lo que sucedió en Apocalipsis capítulo 2. Cartas a 7 iglesias, en los cuales 6 de ellas Jesús dijo, tengo algo contra ti, mejóralo. Tengo algo contra ti, repáralo. Tengo algo contra ti, es necesario cambiar las perspectivas cuando hay un error. Y en la persistencia del error, vendré a ti. A unos le quitó el candelero, a otros los terminó fundiendo 20 metros entre el fango. A otros les dio la posibilidad de poder tener, si vences este obstáculo, yo te daré esto. De lo contrario, te quitaré esto. Por eso no es poca cosa 27 años. Fui testigo también de parte de las grandes problemáticas que a la familia pastoral le han sucedido en el transcurso de los años. Porque eso también justamente es parte de que la iglesia cumpla el deseo de Dios. Si el ángel de la iglesia, si el pastor de la iglesia
no tiene las antenas bien paradas para recibir lo que Dios quiere para este lugar. Hay algo que se hizo bien como para poder celebrar. Hay cosas que se hicieron mal como para poder decir, es tiempo de corregirlas a tiempo y forma. ¿Escuchó esto, por favor? ¿Lo escucha bien? Porque lo veo que se distrae hasta con una mosca. Mire, hay cosas para reparar. Le digo que en esta parte tiene que decir amén. Claro. Total, yo pasado mañana me voy. ¿Quién se las va a decir? Hay cosas que hay que reparar. Ay, no están convencidos. Hay cosas que hay que reparar. Así que decirle al de al lado, hay cosas que hay que reparar. Ayúdame a decirle, hay cosas que hay que reparar. Pero también hay cosas donde la iglesia no puede ser desmemoriada. ¿Escuchó eso? La iglesia no puede ser desmemoriada. Porque la memoria es justamente un gran adjetivo, una cualidad que el ser humano tiene para recordar lo bueno y recordar lo malo. Dios no pasa por alto ni lo bueno ni lo malo, lo escribió. Y a los grandes hombres de Dios escribió sus defectos, pero también sus grandes virtudes. No puede pasar por alto el error del Shaddai, pero tampoco pasa por alto cuando da recompensas, cuando el Shaddai cumple con los deseos de Dios. Por eso es muy necesario hacer un gran análisis, un boceto donde yo puedo recordar de ser parte de la vida del Shaddai. Es ahí donde Dios nos habla a través de su palabra en el libro de Santiago. ¿Lo tiene? Ayúdeme a buscarlo. Libro de Santiago, capítulo 1. Yo lo voy a leer justamente en el verso 2. Como en una traducción de la NTV, la Nueva Traducción Viviente, quiero leer porque usted no está acá por casualidad. Ninguno se congrega por casualidad. Todos sabemos que hay una predestinación de parte de Dios. ¿Me escucha? Hay una predestinación de parte de Dios. Hay una predestinación antes de la fundación de este mundo. Y aquel que dice la Biblia, aquel que fue justamente predestinado también fue llamado. Y al que fue llamado también fue justificado. Y al que fue justificado también va a ser glorificado. Hay una conjugación de los deseos de Dios para tu vida, para mi vida. Y te establece en tiempo y forma en un lugar para que te transformes y te ensambles en cuerpo llamado iglesia. ¿Se preguntó por qué no se congrega en otro lado? ¿Se preguntó por qué usted persiste, es perseverante, tiene justamente desafíos en este lugar? ¿Se lo preguntó? ¿O se congrega por inercia nada más? Porque el pastor es bello, es esbelto, porque el pastor da buenos consejos. ¿Usted está así por eso nada más? Porque cuando levanta la ofrenda dice palabras bonitas. Porque me gusta como él me soba el lomo para cuando yo pueda engordarme en la fe. Puede ser, capaz que hay cualidades que le gusta a la gente, pero cuando es confrontada a la gente, ¿qué sucede? Se deja de congregar, se desanima, ¿no es cierto? Hay gente que a la hora de la corrección se manda a mudar. Anda como las golondrinas buscando su propia primavera. Y es ahí donde no encaja en ningún cuerpo. Mire lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 2. Amados, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse, ¿cómo dice? Mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca
Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Hay una característica que tiene acá el libro de Santiago, que cuando uno se halle en problemas, en dificultades, es tiempo para alegrarse. Es tiempo que uno sinceramente hace todo lo contrario. Y lo bueno de esto que tiene la palabra es que no te da alternativas para que vos puedas decidir acá, en momentos de prueba, en momentos de luchas, en momentos de la dificultad, en momentos cuando se levantan gente en rebeldía, en momentos cuando te quieren dividir la iglesia, en momentos cuando hay gente en desacuerdo, pero que no te lo manifiesta, pero está en desacuerdo. Hay momentos que no te da alternancias la palabra que te dice que en los momentos de la dificultad, de atravesar problemáticas, tienes que alegrarte mucho. Y no te da que te dice cuando puedas alegrate, cuando tengas ganas alegrate, cuando tengas la oportunidad. No te da esas alternativas. Directamente te da como si fuese una obligación. Debes hacerlo mucho. Debes alegrarte en esto. ¿Por qué? Porque la iglesia se desarrolla a través de pruebas y problemáticas. Es ahí donde se pone a prueba nuestra fe. Ninguno de los que está acá viene solamente porque se siente cómodo. Y si lo está haciendo, realmente se equivocó de lugar. Uno no viene acá porque está cómodo, porque bueno, no me queda otra, porque quizás ya no viajo tanto. Uno viene acá porque hay un propósito de Dios. Y en ese propósito de Dios, Dios te quiere realmente acomodar, enliñar, para que se forme una iglesia que no tenga ninguna problemática de decir las manchas que se van obteniendo con los problemas deben ser purificados, lavados, deben ser llenos del poder del Espíritu Santo para que en nuestras vidas puedan contentar al Dios que me llamó y me introdujo en esta iglesia. Si de lo contrario, yo estaría equivocado. De lo contrario, la palabra sería para algunos y para otros. No. Acá la Biblia te está hablando sin ninguna alteraciones, ni ponerte en duda si te gusta o no te gusta. Acá te está diciendo que debes alegrarte en los problemas. Parece que dije algo malo, porque ni se alegran con este problema. Por eso la fe se pone a prueba. La fe es una de las cualidades en nuestras vidas que cuando pregunto a los estudiantes qué es la fe es la certeza de lo que se espera y te me dicen la palabra. Yo digo, nada más conocen de la fe. Qué trágico, qué triste que la persona no pueda mostrarme la fe con otras palabras, con otras conductas que no sea Hebreo 11:1. Si solamente es la convicción y la certeza es porque recién conoció la punta del ovillo. La fe es otras cosas que va mucho más allá. Es formación de carácter en medio del fuego. Es formación y desarrollo de los dones del Espíritu cuando realmente hay problemáticas. Es donde se desarrollan los ministerios cuando la fe se pone a prueba si realmente es el tiempo no de expansión o de quedarse tranquilito orando y intercediendo. Si la iglesia no puede discernir estas cosas, van a pasar los años, van a cumplir 28, 29, 54, 80 y van a seguir igual. Algunos rejuveneciendo, otros envejeciendo y otros como momia dentro del culto. Luchando por una butaca, por una posición, por una credencial. Luchando para ver si hay reconocimiento. Yo soy el más viejo, yo soy el que más estuvo. Demostralo, amigo, si realmente esa lucha es, si has perseverado en el tiempo, demostralo si realmente eres tú, porque de ti, por más que tengas 100 años, de ti tiene que emanar vida de parte del Señor. Amén.
No se imaginan lo que es estar en momentos críticos de la vida. Hay momentos tan críticos. Hay momentos que para poder contarlo a veces es necesario hasta quedarse en silencio. ¿Y cómo es eso? Hay palabras que no se pueden expresar, sino es a través de un dolor agudo y una garganta llena de nudos para poder decir el dolor que se atravesó en medio de la prueba. Las pruebas son justamente las que hacen desarrollar a la iglesia. La prueba, la perseverancia se va a probar justamente con personas que han depositado fidelidad en el sueño de Dios. Y en ese sueño Dios se goza, Dios se alegra. Por eso este no es un cumpleaños cualquiera. Esto no es justamente para hacer una celebración y comer torta. Esto es para evaluarse. Hubo pruebas para cumplir 27 años. Hubo gente que casi entonaba el arpa. Pero Dios le hizo tocar la guitarra de vuelta. Hay luchas que no se van a olvidar en el imaginario de este lugar. Hay situaciones que no van a poder pasar por alto cuando se vuelva a cumplir año en este lugar. Mientras que estoy predicando, estoy pensando justamente qué está pensando el pastor. Cuando un día dijo, es acá. Cuando un día tomó la decisión con su esposa y su familia en decir, Dios me llamó para hacer esto. Y esa es la etapa del nacimiento. La etapa de la sensación de las convicciones invisibles. La etapa donde deja de ser una emoción y se transforma en algo que se le llama abstracto, en algo material. Ya deja de ser un sueño, comienza a ser una realidad, ¿sí? Como todos los sueños que hay, comienzan a hacerse realidad de las cosas, empiezan aperturas de culto, la gente empieza a entrar, empieza a tomar noción, esa noción de cuerpo, esa noción de comunidad, esa noción de que me hace decir, yo estoy comprometido con la causa, y allí empiezan a levantarse obreros, allí empiezan a mostrarse fidelidades, pero también infidelidades. Yo no me puedo olvidar de gente que le deposité tiempo, confianza, que comieron en mi mesa, que los atendimos por largas horas de la noche, dividiéndome la congregación. Gente que los llevaba de viajes conmigo. Jamás voy a poder olvidar cuando vuelva a cumplir años la congregación de gente que se ha dedicado a lastimarla. Tampoco me voy a poder olvidar al generoso, al que cuando hizo falta no le importó arruinar su tarjeta con tal de tener lo que necesitábamos para la iglesia. Jamás vamos a poder, como pastores, olvidar actitudes de la gente. Cumplir años no es solamente una celebración, cumplir años es tener memoria, no olvidarse fácilmente de lo bueno ni tampoco de lo malo, de ver cómo nuestros hijos crecen en medio de los conflictos. Jamás me voy a poder olvidar. Éramos una iglesia pequeña. Entraban 50 pesos de ofrenda en esa etapa, año 2011. En ese mismo año tuve un accidente cuando fui apartado como pastor. Se me escapa una máquina y literalmente me arranca el dedo pulgar de la mano derecha, se me abre la mano. La máquina tronzadora me quedó clavada en la pierna, me comió un cuarto de este músculo. Me iban a amputar la pierna, me iban a amputar la mano. 2 médicos jovencitos y el favor grande del Señor, con una reconstrucción de todo.
Me dieron movilidad de vuelta en la mano y en la pierna. Llegué a la iglesia. La iglesia parecía que se iba a quebrar en pedazos. Su pastor estaba justamente accidentado. No teníamos dinero, no tenía trabajo, no tenía absolutamente nada y las ofrendas no acompañaban. La fe parecía como que se nublaba. Y por allá llegaron justamente la etapa de la escuela, mes de marzo. Y dígame si como papá no se altera un poco cuando llegan la hora de comprar la mochila, el delantal, la zapatilla. Y recuerdo que fuimos muy ayudados y pudimos volver a trabajar y compramos a nuestros hijos. Hijos que jugaban allí en el piso mientras que nosotros como pastores hacíamos todo. Prendíamos la luz, acomodábamos los bancos, barríamos, atendíamos a la gente, le orábamos, lo ministrábamos, lo poníamos en el suelo, lo levantábamos, limpiábamos los baños, luego terminaba el culto, lo despedíamos para esperar un culto más. Y en el murmullo entre la gente, viendo las zapatillas y la ropa de mis hijos, dijo, mirá, allá va mi ofrenda. Sentí que la misma gente que venía a ser parte de una congregación me estaba dañando lo más sagrado que era mi familia. Así comenzamos el primer año como iglesia, pastor. Imagínense lo que fue el segundo año, el tercer año. Hace poquito cumplimos 15 años en esa congregación. Con tiempo les voy a contar los sucesos que vivimos ya allí. Tenía más brujas que feligreses dentro de la iglesia. 35, 36 templos Umbanda alrededor del lugar. Era tanto lo que entraban los brujos que hasta uno me hizo así y me cortaba las cuerdas de la guitarra. Vino a decirme literalmente cuando terminó el culto, vine a destruir este lugar. La historia se basa en algo muy largo. Fuimos afectados por todos lados, desde lo espiritual hasta lo emocional, desde lo económico hasta lo matrimonial. Fuimos afectados para que los años se vayan avanzando, pero mientras que uno intentaba desistir del propósito de Dios, Dios siempre mostraba su misericordia. Así fueron creciendo nuestros hijos, así ahora podemos ser abuelos, así ahora podemos ver la extensión de nuestra familia y así como llegamos a tener 250 niños en la escuela bíblica, hoy son papás, hoy pasan por la vereda de enfrente. Hay algunos que vienen, se me acercan y le hago, oh no, pastor, soy yo. Claro, una cara, pobrecito, de delincuente. Se apartaron del camino. Pero hay algo que va a suceder siempre en la iglesia, que un día extendió la mano. Cada vez que tienen un problema, ore por mí. Cada vez que hay un problema familiar, hay una muerte, llega esa gente recordando cada vez que se le dio un abrazo de amor, cada vez que alguien le extendió una taza de mate cocido, cada vez que jamás, por más que se aparte, por más que se vaya de la iglesia, nunca va a olvidar el lugar que un día recogieron con amor, porque para eso fue puesta la iglesia. Para eso levanta personas que por gracia son llamados para que por gracia puedan devolver ese amor. Todos los que estamos acá venimos voluntariamente. Ninguno tiene la necesidad de exigir absolutamente nada. Y ayúdeme a predicar, por favor. Dígale al de al lado, no puedes exigir nada. Y si lo mira mal, dígaselo igual. No puedes exigir nada. Fuiste llamado por gracia tienes que devolverlo. Amén. Escucha el osito que está allá atrás. Últimamente doy gracias al Señor, trae Terians a la iglesia. Trae gente que se autoproclama capibara.
Gloria a Dios, cierre la boca. No hay peor cosa que te empiecen a doler. ¿Cómo duele el ministerio? Pastor, pero parece la difunta Correa quejándose. No, déjeme que le cuente realmente los sinsabores que tiene cumplir años, pero las satisfacciones que tiene, la perseverancia de poder decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. 27 años no es nada. 27 años nos va a hacer recordar cosas buenas y malas, sucesos que solamente nos dijeron, hasta acá, Señor. Yo no voy a poner en tela de juicio y exponer al pastor en decirle cuántas veces, quebrantado en la soledad, dijo, hasta aquí, Señor. Hasta aquí. Quizás no fue él, pero yo sí. Hasta acá. En una mañana nos hicieron un simposio, una convención de brujos en la iglesia. Habíamos bautizado a un brujo. Al siguiente día ya era un hermanito, así que estaba parado así en la puerta de la iglesia, él contento. Y cuando se da vuelta así, un 38 largo así en la cabeza, y le dice el quimbandista de la vuelta, dice, vos eras de los nuestros, te voy a matar. Y lo voy a matar al pastor. Siempre el pastor caía ahí. Porque por causa de las oraciones de este lugar, nos está arruinando el negocio a todos. Entonces llamaron a un travesti, vidente natural, jefe regional, tenía más título, y nos hicieron un simposio grande en la puerta de la iglesia. Una convención llena de gente. Y nos dejaron 3 ofrendas en la puerta. Llego yo, los músicos estaban ensayando adentro, ni enterados. Pero el brujo me dice, venga pastor, le dejaron 3 regalos. Le digo, qué generoso que son estos muchachos. ¿Sabe quién los corrió? Los vecinos, dice. Pero lo dejaron igual, oraron igual y lo pusieron igual. Pastor, lo odian, lo quieren matar. Saben a la hora que usted se levanta, a la hora que va, a la hora que viene, conocen hasta el perfume que usa. Su vida y su familia están metidas adentro de una fosa, sus fotos están clavadas con, y me nombró un montón de cosas, llena de sangre de gallos, llena de tierra del cementerio. Lo quieren matar, lo están buscando. Hay un trabajo de inteligencia demoníaco porque cada vez que la iglesia ora no pueden laburar. Le piden a la gente ¿cómo se dice? Lo principio dice, dame para hacer amarres de matrimoniales, claro. Y el segundo depósito es cuando ya el trabajo está hecho. Pero las oraciones de la iglesia rompen todos los trabajos. Entonces la gente está en contra de los hechiceros. Se le arruina todo. Y nosotros solamente orábamos. No sabíamos nada. No entendíamos nada. Nosotros sabíamos como iglesia que había que orar, nada más. Y nos dejaron 3 trabajos. ¿Y esto qué es? Bueno, le cuento, yo hasta antes de ayer era uno de ellos, así que le cuento, me dijo. Esto es un cáncer para usted. Usted de acá a poco tiempo se va a morir. Bueno, le digo. ¿Y esto qué es? Escuche esto, pastor. Esto es falta de fe para la iglesia. ¿Y esto? Esto es miseria. Porque cuando entre la miseria a este lugar, usted no va a poder sostener este lugar. ¡Wow! El predio es grande. La iglesia tiene media manzana aproximadamente. Me ubiqué en el centro de la iglesia, me puse a llorar y me dio miedo, me dio temor. Usted, pastor, si oraba y los demonios, me dio miedo, no le voy a mentir. Y me acuerdo que pedí ayuda por más
a todos los que más pude. Llamé en ese tiempo al superintendente y me dijo, te voy a mandar una legión de pastores y te voy a mandar las cruzadas de que no fue nadie, solo. Y fue el tiempo que le dije, me acuerdo a mi esposa, y le dije, no doy más, no puedo más, es demasiado. Orábamos los lunes y los vecinos me contaban que venían tipos vestidos de blanco y no pocos, más de 50, 100, y mientras que nosotros orábamos 50 metros de frente más otros 50 metros de costado, ponían las manos y mientras que nosotros adentro orábamos e intercedíamos, ellos oraban para que la iglesia se arruine. Y llegó un punto que dije, basta, ya está, no puedo más, no entraba dinero, la gente no tenía fe. Y a mí me estaba agarrando cosas adentro de mi organismo que ni los médicos habían jamás descubierto. Y yo dije, se está cumpliendo todo lo que estas basuras nos hicieron. Y le dije, no doy más, no puedo más. Y me acuerdo que no fue ningún profeta, no fue ningún pastor, no fue ningún apóstol, no fue ningún renombrado intergaláctico para que me diga, esto te va a suceder. Ni más ni menos, apareció el auxiliar del Espíritu Santo. Esa es mi esposa. Daniela es el auxiliar del Espíritu. Porque cuando el Espíritu no me lo dice ella. Si hay alguna casualidad, diga amén. Y le dije, no doy más, no puedo más, no se puede más. Así esto no funciona. Y me puse como a discutir, y me puse a pelear, y me puse a decir un montón de cosas que realmente tenían razón. Lo que veo que uno cuando lucha tiene razón de todo. Expone la justicia como que tiene la razón. Y ella me miraba. Y yo me descargaba. Y ella me miraba más raro. Y veo que cuando la mujer ya te mira raro, digo, ¿esta qué le pasa? Y uno empieza, deja de cabalgar en su justicia y se empieza a ablandar de a poco porque te empiezan a mirar. No sé si la Lucía te... Ay, ese brum te hace así, Y me miró y me dijo unas palabras que detonó justamente todo. Sencillo. Me dijo, ¿no te diste cuenta que Dios te llevó al lugar que menos querías ir? Y era verdad. Si uno de los peores lugares que quería estar era ahí. ¿No te diste cuenta que Dios te llevó al lugar que menos querías estar? ¿No te diste cuenta que todo lo que te está pasando solamente es para probar tu corazón? Yo dije, me prefiero que me hagan otro simposio antes que esta mujer me siga hablando. Porque tenía razón. Y era Dios que me estaba hablando para reforzar la perseverancia, para reforzar la fe, para que realmente mi vida tenga el sentido y el significado del llamado que un día fue llevado, para que se construya un ministerio llamado el arte del Espíritu allí en esa ciudad. Para que a las oraciones en conjunto de la iglesia, los endemoniados se libren y se rompan las cadenas. Los enfermos se paren, los paralíticos. Mire, si hemos tenido testimonios de las cosas que pasaban, orábamos y era impresionante lo que pasaba. Hasta los vecinos se endemoniaban cuando orábamos en el lugar. Pero mientras que te sucede lo malo, lo único que evalúas es lo malo. No mides, no miras, no visualizas el futuro. Y es ahí donde empiezas a nublarte del propósito. Y justamente esta palabra que un día había llegado a mi corazón es la que hoy llega al Shaddai en este lugar.
amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pero si estoy mal, dejen que crezca. Pero si no lo puedo ver, dejen que crezca. Porque el crecimiento va a ser una vida abundante dentro tuyo. No va a venir ni de arriba, ni del costado, ni de afuera. Va a iniciarse de adentro tuyo para que haya un desarrollo y un crecimiento fuerte. ¿Sabes por qué? Porque largo camino te resta, pastor. Estos 27 años simplemente es una niñez para la iglesia. Se van a desarrollar pastores, se van a desarrollar ministros. Se debe extender este lugar por causa del sueño de Dios para el Shaddai. Por causa de que Dios tuvo un sueño, un propósito y lo estableció aquí en Concordia a través de una visión. A través de alguien que le guste o no le guste, fue puesto específicamente para que lleve adelante la visión de Dios. Siempre va a suceder cosas cuando uno está contento, alegre, cuando uno realmente empieza a celebra las situaciones de la vida. Como me sucedió en la provincia de Mendoza. Por 3 años hicimos un instituto bíblico. ¿Qué experiencias, pastor? Mire, hubo hasta 350 endemoniados en una noche. Era impresionante lo que sucedía. Y usted dice, pero no era instituto bíblico, también. Porque mientras que enseñábamos, el Señor ministraba. Y se empezó a desarrollar algo hermoso y ahí pudimos hacer un instituto bíblico. Y los años fueron pasando, 3 años. Y hubo crecimiento, hubo desarrollo, hubo en los hermanos ese descubrimiento de descubrir dones y ministerios. La iglesia empezó a crecer, empezó a expandirse, y mientras que seguíamos 4 veces por año en el lugar, experimentábamos cosas de Dios hermosas hasta que llegó el momento de la graduación. De toda esa cantidad, 50 personas recibieron su certificado, su diploma. Y fue una gran fiesta. Una fiesta tan preciosa que la iglesia tenía un predio maravilloso. Y como era justamente el mes de diciembre, un mes cálido, un mes para celebrar al aire libre, decidimos que después de la graduación vayan todos los estudiantes con las familias a celebrar, a juntarnos, a poder contar anécdotas, a poder decir un balance, cómo nos fue estos 3 años, cómo eras antes, cómo sos ahora, qué aprendiste de las cosas del Señor. Y allí en medio de la celebración, en medio de la fiesta, visualizo a lo lejos que mi hija se levanta y de repente va corriendo a ver a un bebé que se había caído de boca. Y a lo lejos, entre el tumulto de la gente y ya todos dispuestos para comer, empiezo a sentir gritos desgarradores. Era tanto que el niño había llorado que se le cortó el aire, se espasmó y se empezó a poner violeta y perdió el sentido del conocimiento. Cuando veo de aquí a 10 metros era mi nieto que se estaba muriendo en las manos de mi propia hija. La fiesta estaba tan hermosa, pero los gritos empezaron a ser desgarradores. Los hermanos se levantaron de las mesas. Todos empezaron a enloquecer porque veían ya al bebé que no tenía vida, 1 año y medio. La vi a mi hija desmoronarse. Y lo único que hice fue salir, correr, agarrar, sacudirlo e intentar, pero cuando
Cuando yo ya llegué, el bebé estaba sin signos vitales. Estaba muerto en mis manos. Automáticamente salí corriendo para saber a dónde y no sabía a dónde. Yo solamente agarré el bebé y salí corriendo. En eso que salgo corriendo, la gente no entendía qué estaba pasando. Todos lloraban. La fiesta se había convertido en un velorio. Era algo trágico. Y en eso que salgo corriendo en medio de ese predio, siento que me dicen por acá. Y era que me abrieron la puerta de un auto. Y yo me metí con el bebé y dije, bueno, vamos a un hospital, vamos a algo. Y por allá siento un portazo y otro hermano sube atrás y el que manejaba, mire, uno anda fuerte, pero nunca viví lo que se aceleró. ¿Cómo aceleró? Fue tremendo. ¿Cómo salimos disparados de ese lugar? Lo único que vi que el de atrás empezó a hablar en lenguas angelicales. Empezó a rogarle a Dios algo tan, pidiéndole un milagro, y el que manejaba esquivaba, volaba con el auto. Y me acuerdo que me hablaban y yo no entendía. Yo lo único que tenía era el bebé descompensado, prácticamente muerto, Violeta, un bebé que habíamos soñado, un bebé que habíamos tenido en los sueños de la familia. Y vos decís que esto se haya perdido ahora, Dios, y de repente siento que me gritan y me dicen, sople. Y yo sentía a lo lejos, estaba aturdido, y el de atrás gritaba en lenguas, y el que manejaba también, y me volvió a repetir con una voz que no era casi la de él, y me dijo, sople. Y yo me acuerdo que de adentro mío, hermano, salió algo, y cuando soplé sobre el bebé, al principio no pasó nada, pero cuando volví a soplar, un aliento de vida salió. Y fue algo que reconfortó al niño, y de repente se despertó y el color azul violeta empezó a tomar colores nuevamente, y lo empecé a sacudir. Y cuando lo sacudo y le doy un chirlo, sentí un grito de vuelta, como que volvió a nacer, como cuando los parteros le pegan ese chirlo. Y le grité, frená y déjame acá. Me miramos y decimos, ¿estás loco? Me dijo, vamos ya que estamos en el hospital, frená. Y cuando freno, una camioneta se nos atraviesa. Era mi hija llorando, que nos seguía atrás. Era mi yerno con otro auto llorando, que no entendía qué era lo que pasaba. Eran otros autos llorando porque estaban todos conmocionados, y de golpe abracé a mi hija y le dije, tiene vida. Casi se desmaya, la abracé, le entregué el bebé a su esposo, y nunca me voy a olvidar de ese cuadro, esa familia, ese matrimonio con ese bebé abrazándose y dándole gracias al Señor. Quedaron unos minutos plasmados y la memoria se me hizo una fotografía eterna en ver eso. El pastor que nos acompañaba, los hermanos que nos acompañaban, me preguntaron qué íbamos a hacer. Y lo único que le dije es, volvamos a la fiesta. ¿No vamos al hospital? El bebé estaba muerto, ahora vive. Volvamos a la fiesta. Y cuando volvimos al predio, la gente no entendía nada. Y estaban toda gente, había mucha gente, unos lloraban, se agarraban de la cabeza, otros trágicamente habían dicho, esto es de una fiesta, se transformó en un velorio. Y yo me acuerdo que salí y lo agarré al bebé y lo levanté, y el bebé pegó un grito, un añito y pico, le dicen, ¡eh! Le hace a la gente. Cuando la gente se da vuelta y lo ve al bebé, no se imaginan los gritos de júbilo, la celebración, lo que fue eso. Tuvimos una noche realmente de fiesta. Lo que yo viví en menos de 15 minutos de suceso.
se me vino toda la historia de mi vida. Desde que tuve noción hasta ese tiempo. Y esos son los momentos trágicos que muchos testifican en medio de accidentes, en medio de testimonios que parecerían como que ya está, se van a morir. Dios te muestra todo. Si la iglesia no tiene memoria de todo lo sucedido, es tiempo de que tengas memoria. ¿Sabe por qué? Porque tanto lo bueno como lo malo que ha sucedido en 27 años te va a dar una fortaleza para que no solamente puedas disfrutar un cumpleaños feliz de 50 años más, puedan tus ojos ver las siguientes generaciones, estos niños que ahora rejuguetean en medio de estos pasillos, serán los futuros pastores del Shaddai. Serán los que van a extender el reino en concordia en Argentina y hasta el fin del mundo. Serán los pastores, los profetas, serán los evangelistas que un día han nacido en una cuna que siempre ha celebrado el propósito de Dios. Y si hoy no lo puedes ver, quiero decirte algo: Dios tiene planes eternos con esta iglesia y deben celebrarlo, porque mucho camino tienen por delante. Hay muchos sucesos que van a tener que experimentar. Grítelo, y si lo va a aplaudir, celébrelo, y si lo va a decir, haga ese grito de júbilo, porque ¿sabe qué? La iglesia va a experimentar cosas más sobrenaturales. Es algo que deben vivirlo. Es algo que ya no puede encajar el egoísmo. Es que si yo no lo hago, esto no funciona. Lo que no funcionó en tu generación va a funcionar en esta. Porque el Shaddai no se muere. En esta generación. ¿Y valdrá la pena que yo siga obrando, diezmando, ofrendando, invirtiendo tiempo para que esta generación sea la que conquiste cosas que yo no logré? Dígame usted qué piensa hacer. Porque es acá donde yo le tengo que pedir algo. Me estoy grabando esta imagen para cuando yo sea viejo, Él sea el que me levante las manos a mí. Vení, pastor, levántate. Vení, pastor, levántate. Ponete de pie. Levanta esta mano. Levanta esta mano. Ore conmigo, iglesia. Porque esto no es poca cosa, y el que no entiende nada, hágalo igual. Póngase de pie. Empiece a orar. Empiece a celebrar. Vení, hijita, vení. Empiece a celebrar. Porque estos niños serán los siguientes que van a poder hacer expansiones de lo que usted no pudo lograr o hacer porque no entendió los planes de Dios. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Irme, no, sigue invirtiendo, porque ellos serán la generación que vendrá para cumplir el propósito. Y solamente ellos no, usted será el que invertirá, el que seguirá para que ellos tengan plataformas que usted no tuvo. Y le sea el camino más allanado de la que usted lo tuvo pedregosamente. Por eso ore, levante la mano, por favor, extienda esas manos hacia aquí y empiece a orar. Agarre a sus hijos si los trajo, agarre a sus nietos si lo tiene. Venga ahí la pastora también, por favor. Venga, Lucía, venga. Y empiece a orar por la extensión, empiece a orar, empiece a llamar. Alguien que... Dios los bendiga.